Un buen día para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la cuarta y final presentación de la Escuela de Mayordomía de la Iglesia de Gascue. Nos agradece que ustedes nos acompañen con su presencia. La lectura bíblica para esta mañana la encontramos en el libro de Génesis, capítulo número 1, versículo número 1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estemos en pie y oremos para así aprovechar el tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias por esta reunión, gracias por estas personas que están aquí. Y Señor, le damos gracias porque usted ha hecho provisión de mucha información que en esta generación podemos disfrutar. Señor, permite que su Santo Espíritu se sienta en este lugar y nos ilumine la mente, nos dé la sabiduría que usted promete en el libro de Santiago. Y Señor, que por favor entendamos, captemos, capturemos la información que hoy va a ser presentada para que así no solamente podamos ser bendecidos, sino también ser fuentes de bendición, no solamente para nuestra familia, sino también para nuestra sociedad, la iglesia y demás. Señor, nos encomendamos en sus manos, permita que este seminario sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no sé si se acuerdan, pero la primera presentación se tituló como La realidad y a ver si tienen buena memoria. Terminamos diciendo que el mundo tuvo un proceso donde cambiaron de cosas tangibles como el oro y la plata a un nombrecito en latín medio raro que se llama como ahora la moneda. ¿Moneda cómo? ¿Y qué significa fiat? ¿Qué es dinero por decreto? Que el dinero vale porque le dicen que vale. ¿Y qué significa fiat en latín? A ver, se lo quito aquí para ver si se acuerdan. Sea hecho, muy bien. Terminamos entonces para comenzar con lo que sería la segunda parte de la presentación, que es la respuesta a una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo creamos dinero? Antiguamente el dinero se creaba cuando una persona, un reino o una nación conquistaba a la otra y le quitaba el oro y la plata que tenían almacenados. ¿Se acuerdan lo que hizo Nabucodonosor cuando, aquí empezamos con los chismes bíblicos? ¿Se acuerdan ustedes del profeta Isaías? Cuando el rey Ezequías se enfermó, Dios le dijo a Isaías, ve y dile al rey que se prepare y que arregle su casa porque dentro de poco va a morir. ¿Qué hizo el rey Ezequías cuando le dieron esa noticia? Empezó a quejarse, Señor, pero yo he sido bueno, qué sé yo qué. Entonces Dios le dice a Isaías, devuélvete y dile al rey que le va a dar 15 años más. Y entonces viene vamos a usar la palabra fisnas. Viene este rey necio y cuando le dicen que se va a sanar, no cree. ¿Y qué prueba tengo yo de que me voy a sanar? Le dice, ¿qué tú quieres? Dice, bueno, tú quieres que la sombra, el tiempo se adelante y baje 15 grados. No, que adelante eso es normal, pero que eche para atrás. Entonces, este rey necio, yo voy a decir que tentó a Dios, a ver si era verdad que podía echar la tierra para atrás. En definitiva, cuando el rey Ezequías se sana, ¿quién le mandó una comitiva de embajadores para que le dieran como, no el pésame, sino como te acompañamos, que te sanaste y te vamos a felicitar que te sanaste? ¿Quiénes se lo mandaron? Los babilonios. Nabucodonosor todavía no había nacido. Cuando llegan los babilonios, este rey de que está en la Biblia le enseñó todo lo que había en su casa. Y cuando llega Isaías le dice, ¿quiénes son esos tipos que están saliendo? Oh, vienen de un reino lejano que se llama Babilonia. Ajá. ¿Y qué tú hiciste? Oh, le enseñé todo, hasta la bóveda donde están todos mis tesoros. Señores, Ezequías todavía había heredado toda la fortuna que había almacenado. David, después, si usted lee la Biblia, para ustedes que ya saben de economía, ¿qué es la inflación? Cuando hay mucho de un artículo en un sitio, ¿qué pasa con su valor? Baja, muy bien. ¿Qué pasó con la plata en la época de Salomón? La Biblia dice que como había tanta, no tenía valor. Porque, señores, los soldados que acompañaban a Salomón eran tan exagerados que Salomón les mandó a hacer los escudos de oro. No sé si me están entendiendo. Él tenía una casa y se la voy a forrar de marfil.
¿Sabe lo que son los marfiles? Los colmillos de los elefantes. El tipo era exagerado en gran manera, pero el punto es, cuando Ezequías llega y le enseña todo el tesoro, esos babilonios copiaron y dijeron, aquí hay un reino chiquito que está bañado en cuarto. Cuando Nabucodonosor empezó su conquista, a los soldados hay que pagarle. ¿Dónde él fue a buscar dinero para...? ¿Se acuerdan que robaron tanta cosa que dicen que hasta se llevaron los platos y los vasos del templo? ¿A quién le dieron un boche por usar los platos y los vasos del templo? Están en la cosa. Entonces, antes los reyes se enriquecían, los reinos se enriquecían cuando iban y tenían que tomar físicamente el oro o la plata de un reino o de un enemigo. Sin embargo, con la creación del dinero por decreto, ya no hay que invadir a otro país para usted crear dinero. ¿Se entiende o no se entiende la nueva dinámica? ¿Quién fue que creó eso en el año 71? ¿Quién es ese señor? Richard Nixon. ¿Por qué los gringos dijeron ya no vamos a poner nuestro valor de el dólar con el oro? Lo que estaban aquí en la primera presentación. Porque ellos no querían que los otros países que estaban en ¿cuál acuerdo? En el acuerdo de Bretton, no querían que vinieran a hacer retiros en dólares, porque podían hacer los retiros. Decían, mira, tengo tantos dólares, dámelo en oro. ¿Y a cuánto tenía que valer la onza del oro, lo que tiene en buena memoria? $35 la onza. Muy bien, empezamos con la creación del dinero. Como ahora el dinero no está pegado a una cosa física como el oro y la plata, puede ser creado de manera mágica, porque usted no le pone la mano. ¿Cuántos de ustedes cuando reciben el cheque o la transferencia, cuando en cada quincena de su trabajo, le dan el dinero físico? No, es simplemente los numeritos de la pantalla cambian. Antes, por miles de años, el capataz se sentaba, hacían una fila a los empleados y venían y le daban a cada quien, eso es lo que le va a pagar. Pero ya ahora no hay que darle efectivo, no hay que darle moneda, simplemente te hacen una transferencia. Y usted hace el pago de la luz, el pago del agua y todo por transferencia. Ya el dinero no es algo físico. Entonces, ¿cómo lo creamos? Para entender cómo se crea el dinero, vamos a usar un ejemplo bíblico para que así se le haga más fácil a usted acordarse. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, versículo número 14. Mateo, capítulo 25, versículo 14. Jesús empieza a hablar acerca de la parábola de los talentos. ¿Cuántos empleados tenía el Señor de la parábola de los talentos? 3. ¿A cuántos talentos le dieron al primero? 5. ¿Cuántos talentos le dieron al segundo? 2. ¿Y cuánto le dieron al último? 1, según su capacidad. Muy bien, me interesa el versículo 17, ¿qué dice? Asimismo el 16 dice que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo el que había recibido 2, ganó también ¿cuántos? 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que escondió? ¿Qué fue lo que le dieron a ese que lo escondió? Un talento. Pero aquí el versículo está diciendo que fue y escondió el dinero de su señor. Yo sé que las parábolas están libres y abiertas para interpretaciones teológicas, pero hoy estamos hablando de mayordomía y la parábola lo que está hablando es de dinero. ¿Por qué? Porque el talento era una medida de dinero en la época de Jesús, como veremos a continuación. Pero aquí hay un detalle. Cuando llega el amo, el dueño, le dice al de 5, ¿dónde está el dinero? Y dice, aquí están los 5 que me diste, te produje 5 más. Dice, bien, buen hecho, siervo es fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Muy bien, versículo 22, y el de 2, pero entonces, aquí viene una conversación interesante. Dice el 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, presten atención a la palabra, porque aquí vamos a dar un pequeño sermoncito de 30 segundos. Señor, te conocía que eres hombre como
duro. Y miren cómo lo describe. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Eso es un cumplido, un halago o es un insulto? Porque ¿qué es lo que él está diciendo? Señor, sé que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. ¿Está diciendo ladrón? Si usted cosecha donde no sembró y recoge donde no puso, ¿usted está robando? Pero este es un siervo de ese señor y le está diciendo a su señor, yo sé que tú eres duro y por miedo escondí el asunto porque yo sé que tú ciegas donde no, cosecha donde no, ¿cómo se te sembraste y tú recoges donde no esparciste. Y sigue diciendo, por lo cual tuve, ¿qué cosa? Versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y aquí le doy el pequeño sermoncito. Hay mucha gente que está en la iglesia porque le tiene miedo a Dios, porque no quieren perderse. Entonces, están en la iglesia escondidos, con su talento y todas sus cosas escondidos, porque es que le tienen miedo y terror a Dios, porque le han vendido un Dios cuco que está esperando para tirarlo al infierno. Entonces, como le tienen miedo a Dios, están ahí. Y cuando Dios venga, Señor, yo estuve aquí tranquilo, yo no hice nada malo. Mira, aquí está el talento que tú me diste nuevecito, aquí está el cerebro que tú me diste nuevecito. Señor, no me dio una pela. ¿Se entiende o no se entiende? Porque este tipo le dijo bien claro, tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. ¿Por qué tuve miedo? Porque tú eres un tipo duro, que cosecha donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. ¿Se entiende la mentalidad de este señor? Pero ¿qué pasó entonces? Y aquí empezamos con si me devuelve, y aquí empezamos con la respuesta a la pregunta, ¿cómo creamos dinero? Le dice el Señor, 26, versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los que, a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Con qué cosa? Pero señores, esto se escribe en la época de Jesús. ¿Cómo era que existían banqueros que también te daban intereses en el dinero que tú le dabas? Señores, la Biblia no es de que arpitas en una nube con los ángeles. Habla de cosas claras, concisas y reales. ¿Habla aquí o no habla de que el Señor le dio a cada uno un dinero? ¿Dice la palabra eso, sí o no? Sí. Y que entonces le dice el Señor cuando llega, ¿cómo fue que tú no tomaste mi dinero y se lo diste a los banqueros para que por lo menos yo llegara y tuviera los intereses de lo que me produjo ese dinero? ¿Lo dice claro o no lo dice claro la Biblia? Sí. Muy bien, ahora vamos de qué tanto dinero estamos hablando. Si me devuelven Ok, ¿cuánto es un talento? Un talento es una medida de dinero en la época de Jesús. Así como hoy tenemos los miles, los millones, billones y trillones, en la época de Jesús estaba la unidad básica de dinero era un día de trabajo. ¿Cuánto? Los griegos llamaban a lo que se le pagaba a un jornalero de un día de trabajo una dracma. ¿Una qué? Los romanos en latín le llamaban denario. O sea que dracma y denario es la misma cosa, es un día de trabajo. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Un talento representaba 6,000 dracmas. Si una dracma es un día de trabajo, ¿cuántos días de trabajo es un talento? 6,000 días, que si usted hace la matemática son alrededor de 18 años de trabajo. Así que el Señor que le está dando a sus empleados un talento, le está diciendo, mira, si te estoy dando uno, te estoy dando 6,000 días de trabajo para que lo pongas a producir más dinero. Hoy en día dicen que 6,000 dracmas equivalen a 21,600 gramos de plata o 21,6 kilogramos de plata, que yo me puse de necio a averiguar, y el viernes pasado, el 1 de noviembre del 2024, la plata estaba a $1 el gramo o a $32.83 la onza. ¿Por qué vale más la onza? Porque 28.3 gramos es una onza en cuestiones de plata y de oro. Pero si usted multiplica el 1.07 dólares por gramo,
vendrían siendo 20 y pico de tantos miles de dólares. Pero lo importante era que en ese tiempo un talento era 6,000 días de ¿qué cosa? De trabajo. Al que le dieron 5, ¿cuántos días de trabajo le dieron? O sea que usted podía, era una fortuna en ese tiempo porque era mucho dinero. Sin embargo, lo que nos interesa es saber por qué en el tiempo de Jesús los banqueros podían dar intereses al dinero que se les guardaba. Para responder eso, acuérdense que estamos hablando de cómo. Vean, aquí fue que se apagó, a ver. ¿Cómo creamos dinero? ¿Cómo era que en la época de Jesús los banqueros creaban dinero? Y señores, como dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué? Porque la respuesta a esa pregunta es la siguiente, y es una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un banco y una alcancía? Bueno, la alcancía no me da interés. ¿Cuál es la diferencia entre un banco y una alcancía? Que la alcancía no se lo presta a nadie y el banco sí. Van por muy buen camino. A nosotros nos dicen que para tener nuestro dinero seguro tenemos que guardarlo ¿dónde? Porque así entonces el dinero en el banco está más resguardado y te facilita ponerlo, hacer esto, negociar y demás. Por eso, si ustedes se acuerdan, en el papel, dígame. Tú dijiste que, por ejemplo, si yo guardaba el dinero en mi casa y cambiaba la moneda o la divisa, ese dinero dejaba de tener uso, o sea, dejaba de tener valor. Pero si yo lo tengo en el banco, aunque la divisa cambie, ellos me lo tienen que transformar a actualizar a la divisa que esté en el momento. Se supone, pero hay ciertos países donde tomaron regímenes nuevos y no le cambiaron a la gente la nueva divisa. Y hay otros países, no va a decir dónde, donde pasó en la década de los 90, de la noche a la mañana al dinero le quitaron 3 ceros. O sea que si usted tenía 1,000, ahora tenía 1. Y la gente cogió unos piques porque en el supermercado le avisaron, señores, los precios ahora han cambiado por tanto porque el Banco Central hizo esto. Y entonces en ese país suramericano la gente empezó a voltear y a desbaratar los supermercados porque hicieron la huelga ahí mimito. Pero eso es otra lección por otro día. El punto es esto. ¿Cuál es la diferencia entre un banco y una alcancía? En la alcancía, al igual que en los bancos, o sea, vamos a lo viejo para que sea más fácil. Si yo tenía 1,000 monedas de plata y la llevaba y la depositaba en un banco, ¿cuánto yo había depositado en ese banco? Si yo tengo una alcancía bien grande y le depongo 1,000 monedas de plata, ¿cuánto hay en esa alcancía? ¿A dónde se mueven esas 1,000 monedas de plata? Pero ¿qué pasa con el banco? Porque el banquero tiene que hacer negocio. Porque el ser alcancía no es negocio. Oh, aquí está medio fino. Pero, bueno, empecemos. Los bancos tienen ¿qué cosa? Bóvedas. Miren qué tremenda puerta. Una cinecita para mi habitación. Así uno duerme seguro en la noche. Pero el punto es que los bancos tienen bóvedas, donde se supone guardan el dinero de los que depositan. Que nada que ver porque todo está en una computadora. Sin embargo, desde antes de Jesús venir a la tierra, los banqueros, los negociantes, de hecho, cuando hablamos de banqueros, usted tiene que saber que la institución bancaria como la conocemos hoy en día es una cuestión nueva. Un edificio donde usted va, no. Los banqueros antes era una familia, una persona, a quien era, ¿sabe? En los barrios los prestamistas, que es una persona. Eso, por toda la historia de la humanidad, eso es lo que eran. Los Borgia, los Medici y toda esa familia grande, ilustre, no era que tenían un banco como que el Banco Popular, no, es que esa era la familia. Usted iba donde esa persona, en una calle, tenían los bancos con 2 guardaespaldas, el tigre con un librito, dígame. Perdón, pero así fue que comenzaron algunos de los bancos de nuestro país, porque aquí en República Dominicana hay bancos que son de familia. Lo único que con el tiempo han crecido, pero comenzaron como usted está diciendo. Pero es una cosa moderna, o sea, no es que por miles de años siempre ha sido así. ¿Qué descubrieron estas familias y estas personas miles de años atrás?
Rachel, es que tú te llamas, ¿verdad? Rachel me depositó 1000 monedas de oro. Perfecto. Pero ella no viene a buscarla diario. Mira, dame 2 monedas, dame 5 monedas. No, ella la tiene aquí para que yo se la cuide. Yo se la cuido. Es más, que hay bancos que son tan especiales que nada más por tener la cuenta te cobran una tarifa mensual para cuidarte tu dinero. Pero miren entonces lo que descubrieron esas personas. Descubrieron que me depositaron 1000 monedas de oro, pero no la han venido a buscar. Eso nada más está ahí cogiendo polvo. Y quienes la están disfrutando son las arañas. Vamos a negociar, porque la tarifa de cuidarla no es suficiente. Entonces, se inventaron algo que hoy en día le llaman banca de reserva fraccionaria. ¿Cómo se come eso? Se lo pongo así. Los banqueros antiguos, al igual que los modernos, se dieron cuenta que los grandes depósitos que se hacían en sus cuentas de banco no eran retirados periódicamente, sino que siempre quedaba un dinero ahí sentado. Entonces, el negocio es tomar ese dinero que está ahí sentado haciendo nada y prestarlo a interés a terceros, cuartos y demás. ¿Se entiende cómo funciona el negocito? En la parábola de los talentos, los banqueros a los que se refiere el Señor en el versículo 27, desde la época de Jesús hacían lo mismo. De hecho, había personas que iban donde el prestamista y decía, mira, te voy a dar este dinero y tú entonces lo prestas y la ganancia nos la dividimos entre tú y yo. Eso eran acuerdos claros que se hacían en esa época de Jesús. ¿Se entiende cómo funciona? Hoy en día no funciona así. ¿Por qué? Los bancos motivan mucho al ahorro. ¿A qué cosa? ¿Por qué al banco le conviene que usted ahorre? ¿Qué es ahorrar? ¿Perdón? ¿Captación? Dice aquí un banquero por profesión, se llama captación de fondos baratos. ¿Por qué? Yo tengo 1 millón de pesos. No he dicho que lo tengo, digo en el ejemplo. Yo tengo 1 millón de pesos y no voy a tener todos esos papeles en mi casa. No quiero tenerlo en una cuenta corriente porque si me roban la tarjeta me llevan el alma. Entonces voy donde un banquero y digo, quiero abrir una cuenta de ahorro. ¿Por qué? Porque la cuenta de ahorro te paga intereses. Pero señores, miren, se lo voy a poner así. En el banco que yo uso en Estados Unidos, un préstamo hipotecario de casa es alrededor de un 8% anual. Pero la cuenta de ahorro, ¿sabe cuánto me da anual? De 0 a $100,000, si tengo de $100,000 o menos, la cuenta de ahorro lo que me da anual es un 0.65%. Ni siquiera un 1% me dan ellos por yo poner el dinero ahí. Pero ellos toman mi dinero, que está ahorrado, y entonces se lo prestan a ella a un 8 para que se compre su casa. Entonces, en lo que el hacha va y viene, los intereses, ¿quién se queda con eso? Bueno, los accionistas del banco, pero es el banco. ¿Por qué es esto importante? Porque usted tiene que saber que todos los bancos que usted conoce usan ese sistema. Todos. La única diferencia entre un país y otro es que el Banco Central de dicho país es que determina cuánto porcentaje de los depósitos tiene que estar en reserva al momento de ellos venir a chequear ese banco. En Estados Unidos era históricamente un 10%. Ya eso está igual que en Inglaterra, Suecia y demás países, es un 0%. El banco es que decide cuánto quiere tener en reserva. Aquí tienen otro porcentaje, pero cada país, cada banco central determina cuánto tiene que tener el banco en reserva. ¿Qué sucede entonces? Para que entiendan cómo funciona este sistema, hagamos un pequeño ejercicio mental. Imagínense que existen 3 bancos, el azul, el blanco y el rojo. ¿Cómo se llama usted? Frígida. Frígida. ¿Perdón? Brígida. En francés sería Brigitte. Brigitte, algo así. Brígida
recibe una herencia de 100 millones de pesos. Entonces, Brígida dice, voy a depositar ese dinero en el Banco Azul. Brígida deposita en el Banco Azul, ¿cuánto? 100 millones de ¿cuánto? Muy bien. Cuando ella deposita en el Banco Azul los 100 millones de pesos, otro cliente de ese banco llamado Juan viene a pedir un préstamo. ¿Cuánto depositó Brígida? Juan necesita un préstamo de 30 millones de pesos para completar una fábrica de productos vegetarianos, salamis y suplementos orgánicos. Para hacer su fábrica, una compañía constructora le está cobrando 30 millones de pesos. Entonces, él llega y toma prestado del Banco Azul, ¿cuánto? 30 millones de pesos. Le paga a la compañía constructora y la compañía constructora lo deposita en su banco, que es el Banco Blanco. ¿Cuánto se depositó en el Banco Blanco? 30 millones. Un cliente llamado Paco, del Banco Blanco, necesita comprarse una jipeta, pero él no quiere cualquier jipeta. La jipeta que él quiere cuesta 10 millones de pesos. Una Lexus GX 550, para los que andan averiguando. Cuando entonces el tipo llega aquí al banco a comprarse su jipeta, el banco le da un préstamo de 10 millones de pesos. Él entonces toma ese dinero y se lo paga al señor Pedro del Amar, quien deposita sus 10 millones en el Banco Rojo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque mire cómo funciona el mundo en el que usted y yo vivimos y esto sucede todos los días. Estamos hablando de la creación de dinero. Miren, Brígida recibió ¿cuánto? Señores que no están viendo, esto es solamente un ejemplo, no es que ella lo tiene, así que tenga cuidado. Brígida recibió 100 millones. El Banco Azul le prestó ¿cuánto a Juan para su proyecto de la fábrica? ¿De dónde salieron esos 30 millones? ¿Pero cuánto dinero tiene Brígida? Pero el banco ahora acaba de prestar 30 de los 100 de ella. No, ella tiene 100, porque ella revisa en la computadora, yo tengo 100 millones, y el banco te da una libreta, y ahí dice, tiene 100 millones, pero en realidad ella tiene 100 millones, porque de los 100, ¿cuánto le? Pero el banco le dice a ella, no, yo tengo tus 100 millones. ¿Tú entiendes? Tú chequeas, ella en el banco, ella tiene su... Y ella puede ir, de verdad. Después vamos a hablar de eso, pero ella puede ir y buscar sus 100 millones. Te van a dar un montón de cosas para tú sacar ese dinero del banco, pero lo puedes sacar. Porque el banco no quiere que tú lo saques, porque entonces tienes que... ¿Sabes lo que son retazos? ¿Sabes lo que son retazos? Bueno, tiene que empezar a recortar de otra cuenta para completar el dinero de ella. Porque en realidad el 100% de los depósitos nunca están verídicamente en la mano de ellos. Pero el punto es, de los 100 millones de... Mire cuánto rindió este dinero. Brígida deposita 100. El banco presta 30. Paco viene y le pide prestado 10 al Banco Blanco y después entonces se lo deposita al señor Pedro del Amar. Y ustedes dirán, sí, el hijo del pastor es travieso, porque es Juan, Paco, Pedro del Amar. El punto es, si usted suma los totales, ¿cuánto dinero hay en la economía ahora? 140 millones. Entonces, la economía creció un ¿cuánto por ciento? 40%, porque de 100 millones, esos 100 millones parieron 40 millones. ¿Eso es verdad o mentira? Dígalo fuerte. Ah, pero lo dice hasta fina, ficción. ¿Por qué? Señores, ella lo que depositó fueron 100. Y el banco tomó el dinero de ella, lo puso a producir, pero le dice a ella todavía, no te preocupes, te doy tu... Ah, bueno, en Estados Unidos después de 1 millón, el banco en el que yo hago negocio, te dan un 2.4, creo que anual de interés. No te preocupes, te estoy dando tu 2 puntos y pico de interés anual. Pero en realidad lo que están haciendo es prestando con el dinero de ella. Pero cuando usted revisa los papeles y revisa las cosas, oiga, el dinero está saliendo a diestra y a siniestra. ¿Se entiende cómo se crea dinero cada día en la economía que nosotros participamos? Así que usted tiene que estar consciente de que como ya no estamos tratando con algo físico, que usted le puede poner en la mano, usted no puede poner su esperanza en lo que son numeritos en una pantalla.
Porque ¿qué pasa? Que esto es un ejemplo que usan mucho en las universidades. Digamos que el Banco Azul solo tiene los 100 millones que le dio Brígida. Y Brígida viene y dice, me voy a comprar un hotel en Punta Cana, necesito los 100 millones ahora mismo para hacer cheque. ¿El banco tiene los 100 millones en su...? Entonces se llama repepero. Porque dicen, espérate, el Banco Blanco, devuélveme los 30 millones que le di a Juan, porque no sé si tú me estás entendiendo. ¿Qué sucede? Que de hecho, eso sería el próximo punto, pero hoy tenemos que hablar, tener un pequeño conversado personal usted y yo. Miren, lo que seguía a continuación después de este punto es, los bancos, y con esto, los bancos entre ellos se prestan dinero. Si al Banco Popular le falta dinero para su reserva, se lo puede prestar al BHD o se lo pide prestado al Banco de Reserva. Si no, van al Banco Central y le piden un préstamo hasta de 24 horas. Y tienen nombres físicos. Antes se usaba el Libor, hasta el año pasado. Después entonces entró Sonia, Eonia y Sofr, SOFR, que son las referencias que ellos usan para saber cuánto se van a cobrar de interés. El punto es, vivimos en un mundo donde las cosas no son lo que aparentan ser. Si usted depositó su dinero en el banco, usted tiene que estar consciente de que el banco está trabajando con el dinero suyo. Y lo que le devuelve de interés no es la gran cosa. ¿Por qué? Porque el negocio del banco es hacerse rico con el dinero ajeno. ¿Se entendió? Pero ¿por qué estamos hablando de eso? Porque hay otro detalle. Usted lo puede poner en la alcancía, pero hay un problema. Lamentablemente, el mundo en el que vivimos ya no tiene cosas reales, todo es virtual. ¿Qué pasa entonces? El oro es oro, ¿sí o no? Pero el dinero de la pantalla suya, de la cuenta de banco, es nada más un número que cada año pierde su poder adquisitivo. Que eso, oye, vamos a tener que hacer en la próxima, ¿cómo se llama esto? En la próxima escuela de mayordomía, en el futuro, hay 3 cosas que me gustaría hablar con ustedes. Número 1, lo de poder adquisitivo, el valor del dinero en el tiempo, para que ustedes entonces sepan. Miren, un pequeño paréntesis. ¿Usted cree que usted se está llevando el mundo por delante cuando le dice al que le hace el préstamo del carro, ponme el pago lo más barato posible? O el préstamo de la casa, ponme el pago lo más barato posible. Más adelante, en un futuro, no sé cuándo, le vamos a demostrar que esa es la, señores. Exacto, iba a decir la estupidez más grande, pero no lo dije. Sí. ¿Por qué? Porque en el futuro, le vamos a enseñar a ustedes, usted termina pagando a veces hasta 2 veces y medio el artículo que se compró. Y nos relajan pensando que nosotros estamos siendo sabios, como le hicieron a Eva. Pero de eso no es lo que me interesa hablar hoy. Esto del valor del dinero y cómo se produce, esta es la manera más fácil de eso de la banca, porque es lo que se usa diario. Hay otro modo en el que el dinero se produce, empezando con cosas de deuda del gobierno y demás, pero no tenemos que hablar complicando la vida. Si usted entendió este mecanismo, ya entendió cómo funciona el flujo de dinero en la economía de cualquier país occidental. ¿A dónde queremos llegar hoy? Ok, aquí empezamos. Damas y caballeros, como esta es la última presentación de esta primera tanda de la Escuela de Mayordomía, me interesa que usted entienda claro lo que vamos a hablar a continuación. ¿Por qué? Porque si usted no lo entiende, en buen dominicano, lo van a agarrar fuera de base. Y nadie se pone contento cuando lo agarran fuera de base. ¿Por qué? Porque el mundo ha evolucionado, ha cambiado y ha empeorado en muchas cosas. Y nosotros necesitamos, como cristianos, estar... Señores, ¿por qué Dios escribió el libro de Daniel y de Apocalipsis? Dios pudo haber dicho nada más, tengan fe, que yo voy. Y no haber dado ninguna profecía. No se preocupen, que yo voy. Yo voy, tengan fe, que yo voy. Pero se puso a hablar de bestia, de que la bestia, que la imagen de la estatua de Salomón, de Nabucodonosor, que la roca que viene y le barata los pies, y que el reino de la cabeza es ¿cuál? Babilonia. Y lo de plata en los brazos, ¿quiénes eran?
Medo-Persia. Y después de Medo-Persia, ¿quién vino en el vientre de bronce? Los griegos. ¿Y la pierna de hierro quiénes son? Y los barro con hierro cocido en los pies es la actual, ¿qué cosa? Unión Europea. ¿Para qué Dios se molestó con darnos tanta profecía y tantas cosas? ¿Para qué? Dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dios no quiere que sus hijos estén en ansiedad y en susto porque no saben lo que va a pasar. Jesús dice, miren, yo le estoy diciendo la cosa antes que pase. Mire, Jerusalén van a venir. Cuando ustedes vean lo que va, que la desolación, una palabra que nunca les... La abominación desoladora. Ustedes prepárense porque entonces ustedes van a saber si el que está adentro, el que está afuera, no venga para adentro a buscar su ropa, salga huyendo. El que esté lavando no se devuelva a buscar la cosa. ¿Se lo avisó Jesús, sí o no? Sí. ¿Y qué hizo entonces en el año 70 Tito? Desbarató Jerusalén. Pero qué curioso. Dicen los historiadores, uno que se llama Josefo, que de los que menos murieron, no se murió ningún cristiano. Pero ¿por qué sabían ellos, los cristianos, qué hacer en el momento preciso? Porque ya Jesús se lo había explicado. Señores, en el día de hoy quiero compartir con ustedes una información para que no lo agarren fuera de base. ¿Se entendió? Empezamos. Unos pequeños datos que compartir con ustedes. Mi papá, que es ese señor bueno mozo que ustedes ven allá, con un buen porte, por eso es apellido Porte, nació en el año 1960. Cuando él nació, en la tierra había 3.000 millones de personas. El hijo de ese señor que está hablando a ustedes en el día de hoy, nació en el año 1989. En el año 1989 habían 5.000 millones de personas. ¿Un cambio de cuántos millones? 2.000, muy bien. Sin embargo, en el año 2024, en el que estamos viviendo usted y yo, gracias a Dios, hay 8.000 millones de seres humanos sobre la Tierra. ¿Sí o sí? Del año 60 hasta el año 2024, 64 años, han nacido 5.000 millones de seres humanos. Casi se ha triplicado la población humana. ¿Sí o no? Porque casi estamos llegando a los 9.000 millones. ¿Por qué tiene esto importancia? Porque en el año 1960, en República Dominicana, la expectativa de vida o la cantidad de años que vivía la mujer dominicana promedio era de 53 años. El hombre dominicano promedio vivía 50 años. Sin embargo, en el 2024, gracias a los avances de la tecnología, de la medicina, de la pastilla y de las inyecciones que a ninguno nos gusta, el hombre dominicano hoy, la mujer tiene una expectativa de vida de 77 años y nosotros los hombres, no va a decir eso. Nada más las aguantamos hasta los 70 años. Entonces, ¿qué sucede? No, en realidad es porque las mujeres son más humildes y van más frecuentemente al médico. Nosotros los hombres pensamos que no, eso se me quita. Y con ese se me quita, entonces llegamos y lo único que nos lo quita es el nicho, porque ya ahí entonces descansamos. ¿Qué sucede? De 50 años, que era lo que vivía el hombre promedio dominicano en el año 1960, ¿por qué? En aquel entonces, hasta de una fiebre se moría cualquiera. Que le dio una fiebre, que le dio un yello y ahí quedó. Ya no, ya ahora tenemos MRI, resonancias magnéticas, tenemos emergencias, ambulancias y demás. Antes la ambulancia era un burro que lo bajaba usted de la loma. Entonces, ¿qué sucede? La persona que trabaja hoy en día no se retira a los 50 años. Todavía hay personas de 70 años que están trabajando. ¿Por qué es esto importante? La realidad es que, y el 106, de los 200 países que reportan sus datos, República Dominicana en expectativa de vida es el número 106. Los 3 países donde la gente vive más años son Hong Kong, Japón y Corea del Sur. Tienen una expectativa de vida de 85. Y en el país donde la gente menos vive, no usemos de ahí, es Nigeria. Tienen una expectativa de vida de 54 años.
Nigeria y el Chad, que son países africanos. Oh, y lo que son chismosos, Haití tiene una de 62. O sea que el dominicano promedio vive casi 15 años más que el haitiano promedio. Y si usted es adventista, los adventistas tienen el índice de longevidad más alto del mundo por su estilo de vida. O sea que si usted es un adventista, personalmente los que nacieron y se crearon en la iglesia, dele gracias a Dios, que aunque nosotros hacemos nuestro desastre de vez en cuando, llámese pizza, helado y cuestiones por el estilo, hay que ser sincero, ¿es verdad? Vivimos hasta 20 años más que una persona normal. Porque usted ve, es muy común en las iglesias adventistas encontrar personas de 80, 90 y pico de años. Pero en la realidad eso no es normal. Para los 70, hasta la misma Biblia dice, los años del hombre son 70 y los más robustos son ¿cuántos? Pero nada más en la iglesia de Gascue, ustedes tienen un club de ochentanarios grandísimo. ¿Ciento cuánto? ¿Ah? No, pero usted no es de ese grupo, usted es de los jóvenes, de los jóvenes. Pero eso no es común y corriente. Mucho menos para la gente que andan viviendo la vida loca allá afuera. Pero ¿por qué comparto? ¿Por qué comparto esto con ustedes? Al final, entonces, en la década de los 70, introdujeron y propulsaron una ideología que se llama el feminismo, que es lo mejor que le ha pasado a los hombres de poder. Si quieren más detalle, anótenlo y me hacen esa pregunta cuando apaguemos la cámara. Sí, lo voy a explicar por qué. Pero ¿qué pasa? Estas cosas, estas cifras que le estoy dando, es para que usted se ubique. Usted está viviendo en el 2024, no en el 1964. La cantidad de personas que ahora hay en el mercado laboral son casi 4 veces más la que había en el 64. Antes, en el 64, no lo digo por experiencia propia, pero me gusta ver muchas fotos. Usted iba a una panadería, a una farmacia, a una compañía, eran puros hombres trabajando. Los secretarios eran hombres, no eran mujeres. Los enfermeros eran mayormente hombres, no mujeres. Lo que te vendían en la panadería, lo que hacían el pan y lo que te vendían el pan, eran hombres. ¿Por qué? La gran mayoría de las mujeres eran amas de ¿qué? Sin embargo, en los años 70, hace 50 años, ya eso cambió. Las mujeres entraron pero ya muchísimo. Entonces, ¿qué sucede cuando, número uno, la población crece y la gente no se muere? Porque viven más, se retiran más tarde, duran más tiempo trabajando. ¿Perdón? Qué bueno que no se oyó aquí para que YouTube no diga párese. Cuando usted tiene más gente trabajando, más hombres trabajando y ahora más mujeres trabajando que nunca, ¿qué pasa con un artículo en el mercado cuando hay muchas de ese artículo, cuando hay mucho de ese artículo? ¿Qué pasa con su valor? ¿Qué pasa cuando hay muchísima gente aplicando para la misma posición de trabajo? El dueño dice, oh, voy a ofrecer más. No, ofrezco menos porque si voto a este tengo 30 más en línea. Entonces, ¿qué pasa con los salarios y los sueldos? No suben. Porque todos los años hay cientos y cientos de profesionales nuevos. ¿Hay o no hay muchísimas universidades? ¿Usted ha visto ¿cómo se llama esto? Las graduaciones de las universidades, ¿cómo son? No son. Antes, me acuerdo yo, usted veía, por ejemplo, en la UNA, de teología se graduaron 9. De esto se graduaron 15. Contabilidad, que era teología, contabilidad, enfermería. Sí. Y la graduación tenía 50 personas. Pero ahora no, una universidad te tira. Por ejemplo, cuando yo me gradué, éramos como 300 muchachos. Pero 900 la va, pero entonces usted va a unos monstruos, por ejemplo, en Estados Unidos, la Universidad de Texas, tiene más de 50,000 estudiantes. ¿Cuántos muchachos se están graduando anualmente? Se están graduando, vamos a decir, por lo menos 10,000. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Usted que vive en el 2024 tiene que tener bien claro que las oportunidades ahora tienen más personas compitiendo por ellas. Que los empleos tienen más personas compitiendo por ellos. Y que los salarios no tienen razón para subir porque hay demasiada oferta de trabajo, de personas que quieren trabajo. Hay más personas ofreciéndose a trabajar que trabajos disponibles. ¿Se entiende o no se entiende? En Estados Unidos
sucedió una cosa interesante, y fue que muchos soldadores, ¿sabe lo que es un soldador? Viven como ricos porque hay pocos soldadores. Y como hay pocos soldadores, la compañía entonces andan buscando esos hombres porque que no aparecen, porque todos quieren ser psicólogos, biólogos, contadores y demás. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces le digo esto para que usted se ubique en el tiempo y espacio que usted vive. Porque, y aquí venimos a lo fuerte de esto. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 3, mire lo que dice la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 3. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 3. Cuando el predicador lo encuentre, se lo lee. Aquí está. Dice, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como. Usted y yo vivimos en los primeros días o en los postreros días. Entonces, dice que estamos viviendo en tiempos como. ¿Por qué son peligrosos? Porque habrá hombres como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Avaro, bueno, seguimos. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y aquí lo que me interesa en el versículo 3, ¿qué dice? Sin afecto. ¿Sin qué cosa? ¿Sin afecto cómo? Usted y yo que estamos aquí, que estamos oyendo esta presentación, como somos cristianos, somos gente buena, que nos importa, que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Diga que sí, para que Jesucristo le aplauda. Que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Que tratamos a los demás como queremos ser tratados, que leemos la Biblia, que damos diezmo, que no maltratamos a nadie, que no hacemos negocios sucios, que somos, los cristianos son gente buena, ¿sí o no? Sí, ok. Diga sí. Después pídale perdón a Dios, pero diga sí. El punto es, usted y yo, que somos cristianos, está bien, somos buenos, pero eso no es la realidad del mundo en el que vivimos. No todo el mundo tiene los principios y los valores que usted tiene. Y cuando usted sale por esa puerta a hacer negocio, tiene que saber que la buena fe que usted tiene no es la buena fe con la que usted va a tratar al que le está haciendo negocio allá afuera. Porque el que está allá afuera no comparte de esos principios y esos valores bíblicos que usted y yo tenemos. Entonces la Biblia dice, señores, prepárense porque en los postreros días la cosa va a estar peligrosa porque hay personas que no tienen ni siquiera afecto natural. ¿Se está entendiendo esto, sí o no? Entonces, la población ha crecido como nunca antes en la historia humana. Nunca en la historia de la humanidad entera habían tantos humanos vivos al mismo tiempo como ahora. 2, la expectativa de vida de los seres humanos está más larga que nunca gracias a la medicina. 3, nunca antes las mujeres habían trabajado junto con los hombres. Eso de que una mujer y un hombre compartan un trabajo de una oficina, no tiene ni siquiera 100 años que empezó. Porque los hombres no trabajaban con mujeres, no se mezclaban esos dos mundos. Los que trabajaban en una fábrica produciendo zapatos, no había ni siquiera una mujer por ahí al lado. Los que trabajaban en una plantación de agricultura, no había ninguna mujer por ahí. Los que trabajaban hasta en los hospitales de China, ¿se acuerdan ustedes de Florence Nightingale? Florence Nightingale hizo el gran wow porque fue de las primeras mujeres enfermeras, pero eso antes no existía. ¿A dónde quiero llegar? Como ahora el asunto se ha saturado de gente y las oportunidades escasean, usted tiene que estar consciente de que los principios buenos que usted tiene no van a ser los mismos que el vecino, por tanto el vecino va a hacer lo que le conviene a él, aunque tenga que llevárselo a usted por delante. ¿Está claro o no está claro? ¿Qué dice 1 Juan capítulo 5, versículo 19? Dice la Biblia, y sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Y que el mundo entero está abajo. Si usted sabe eso, usted tiene que ubicarse y saber que las cosas que hacen los mundanos no es para beneficio de los cristianos, ni es de que para el bien, ni para el bienestar y la buena vida suya. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces llegamos al libro de Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10, oiga, aquí por más, yo estoy hablando a millón y ya el tiempo se me va. Mateo capítulo 10, versículo 16. ¿Quién habla en Mateo 10, 16?
Jesucristo, no está hablando el mismo Jesucristo, que dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de quienes. El lobo es un animal que usted abraza y le da besitos, es un animal de cacería. Dice Jesús que nos manda como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como qué cosa. Pero las serpientes no son malas. Ahora Jesús dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué le digo eso? Se lo digo porque si usted, ¿dónde está? Si usted no está percatado de la realidad en la que vive, lo van a agarrar fuera de base. Y aquí me adelanto y después me devuelvo. Ok. Ese señor calvo que usted ve arriba, no el calvo de abajo, se llama Yuval Harari. ¿Cómo se llama? No, se llama Yuval Noah Harari. Es un israelita. El tipo ha escrito una cantidad de libros y se han vendido más de 40 millones de copias del libro que él ha escrito. O sea, que no estamos hablando de un pichoncito. Este señor, en el año 2017, escribió un artículo larguísimo donde habla acerca del futuro de la humanidad en relación a la tecnología que estamos viendo hoy en día. ¿Se acuerdan los datos que hablamos de que ahora hay 8.000 millones de personas versus... súmele todo eso y encima mire lo que el tipo dice que está haciendo la tecnología. Está en inglés, pero se lo va a traducir. Dice, en el siglo XXI puede que seamos testigos a la creación de una masiva clase de personas que no trabajan. Gente sin ningún tipo de valor artístico, político o económico que contribuyen nada a la prosperidad, poder o gloria de la sociedad. Esta clase inútil no solamente será desempleada, sino que no se le puede emplear. Repito, se lo voy a decir más lento. El tipo escribe, en el siglo XXI puede que seamos testigos de la creación de una nueva clase que no trabaja, una clase que no trabaja. Personas sin ningún tipo de valor artístico, económico o político. O sea que ni siquiera los votos de esa gente valen. Dice, esta clase inútil, dice que esta gente no contribuirá nada a la prosperidad, poder y gloria de una sociedad. Esta clase inútil, esa useless class, no será solamente que no tienen trabajo, es que no se le va a poder dar trabajo, porque no pueden hacer nada, o sea, no saben. ¿Se entiende o no se entiende? Y si usted lee el artículo entero, usted piensa que no, es en el futuro. No, la proyección es para el 2034. ¿En qué año estamos? ¿Y el 34 cuánto falta? O sea que el tipo dice, la tecnología va a un ritmo donde pronto veremos una clase de la sociedad que le llaman redundantes, que no tienen razón de ser. No, los niños no. Los niños. ¿Los qué? Niños. Bueno, que no income, no qué. Ni trabajan ni estudian. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando usted ve a ese tipo hablando de esto, dice, pero esa es la opinión de él. Bueno, sí, un tigre que Barack Obama y Bill Gates recomiendan sus libros, y este señor, el de arriba, bueno, para los que son más chimosos, usted puede leer el artículo entero en ese link que está ahí abajo, ideas.ted.com, The Rise of the Useless Class. Entonces, ¿qué sucede? Ese señor que está ahí arriba, el calvito, el Harari, ahora mismo, que estamos en el 2024, él lo coge suave, digamos, porque él vive con su esposo en California, defendiendo las iniciativas LGTB-HD. Sin embargo, el calvito de abajo se llama Klaus Schwab. Klaus Schwab es el fundador y presidente de una cosa que se llama el Foro Económico Mundial. ¿Cómo se llama? ¿Por qué es importante ese Foro Económico Mundial? Porque todos los años la élite económica, la élite política y empresarial del mundo entero van a Suiza a una reunión
en Davos, patrocinada por el Fondo Monetario, Fondo Económico Mundial, que fundó este señor. Este señor de ahí abajo, Klaus Schwab, dicen que se va a retirar en el próximo año 2025. Y quien lo va a sustituir probablemente sea, más que nada menos, el Harari que está ahí arriba, quien en el 2017 ya está proponiendo que tengamos la conversación de qué va a hacer la élite con la nueva clase inútil que no le va a aportar nada a nadie, ni a la sociedad, ni nada. Porque son simplemente personas que no tienen ni las destrezas, ni la educación, ni el haber para aportarle ni siquiera el arte a la sociedad. ¿Se entiende o no se entiende? Sí que y estos son conversaciones que ya están pasando hoy. ¿Por qué? Si usted está vivo, tiene que ubicarse en tiempo y espacio. Y hoy en día nos están como atrincherando, nos están cerrando las vías de escape y las vías de progreso. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, que para ver si usted le está yendo bien o mal en la vida, aquí le traje un pequeño examen. Y esta es la parte de la mayordomía que a nadie le gusta y por eso lo dejé de último y demás. Señores, hagamos un pequeño examencito. No le diga nada a nadie, hágalo mental y si quiere mire para abajo para que los ojos suyos no me digan la tristeza. Si usted pasa, lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Y si no ha pasado, le pido la bendición del Señor para usted. Pero el punto es, miren, este servidor se metió en un asunto, un negocio de analista certificado financiero, porque me gustaba lo de la bolsa de valores y esa cuestión, pero bueno. En la finanza se recomienda que si usted es un hombre casado, ¿un hombre cómo? Con una esposa ama de casa, que no trabaja, bueno, no trabaja fuera de la casa, porque adentro de la casa se trabaja, pero que no trabaja fuera de la casa. Si usted es un hombre casado con una mujer ama de casa, se recomienda que usted tenga los gastos de la casa por lo menos 6 meses ahorrados. Estoy hablando de renta, agua, luz, teléfono, internet y demás. Y comida también. 6 meses. No me hable de ahorro, no me hable de viaje a Disney, no me hable de carro nuevo. Oh, gracias. ¿Cuánto tiene que tener solo de sus gastos para sobrevivir en la vida? 6 meses. Que techo, agua y comida. Cuando usted ya está casado y tiene su esposa que trabaja y tiene un buen empleo, entonces de 6 meses se recomienda que tengan ¿cuántos meses? 3 meses. Con niños. Con niños. ¿Por qué? Porque hoy en día a la compañía se le hace muy fácil votar al por mayor. ¿Sabe lo que significa eso? Despiden no a una persona, mira, no, y es más, te mandan un correo electrónico, no venga al trabajo hoy. En Estados Unidos, el gran boom en el 2010 era ir a trabajar a una de las grandes, Google, Facebook y Apple, en California. Todos mis compañeros que estudiaron ingeniería de sistemas, el sueño de ellos era trabajar para Google, para Facebook, para Amazon o para Apple. Eso era. Y entonces todos se mudaban a California. Hubo uno que se llamaba como yo y hasta se mudó, le iba muy bien hasta que se murió en un accidente de carro. Por otro está manejando, que eso uno le da todos los piques, porque si eres tú que vas manejando una cosa, pero que tú te mueras porque el otro no manejó bien. El punto es, esa compañía empezaron a contratar miles y miles de muchachos. Y todo iba muy bien. Le pagaban más de $100,000 anuales para empezar. Más bonos y demás. ¿Qué sucedió? Del 2020 para acá, ya la compañía se dieron cuenta que ven acá, contratamos más gente de la cuenta. Y ChatGPT, ¿qué están haciendo? Salió un artículo y hasta hicieron un video en YouTube que a mí me dio risa y pena, pero me dio más risa que pena, porque le dieron ataques de pánico, porque los tigres llegaban, prendían su computadora y lo primero que veían era un correo, fulano de tal, no venga mañana al trabajo. Ya la tarjetica para entrar al edificio no funciona, ya no puede entrar a su cuenta, ya está fuera de la órbita. Este fue tu último cheque. Y ya. Y no fue a uno, votaban 1,200,
1.000, 2.600, 2.000 gente en un solo día. Entonces, ¿por qué se recomienda 6 meses si usted es padre, que su esposa es ama de casa? Porque son muy pocas las personas que se van del trabajo hoy y mañana tienen empleo. Hay que se la busca otro. Entonces, entre lo que la echa va y viene, ellos recomiendan 6 meses. Si usted tiene su esposa que trabaja también, 3 meses. Ahora, y aquí viene algo que le va a doler a ustedes. Se recomienda que el vehículo suyo represente el 15% o al 20% de su salario anual. O sea que, si usted gana 100,000 pesos mensuales, se recomienda que el carro suyo no supere los 250,000 pesos. ¿En costos o en valor? En valor. ¿Por qué? Porque el carro no es una inversión, es un artículo que tiene mucha depreciación. No es activo, no es productivo, ni siquiera es atractivo, porque después de 15 años se pone feitivo. Ahí rimó el asunto. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que andan en carros Fisnos cuando su presupuesto es de Corolla del 98. ¿Pero por qué recomiendan eso? Porque ya después que usted tiene su carro pagado, usted entonces puede adquirir activos. Pero si todo el dinero que usted gana en el empleo que es tenue, o sea, que no es seguro, si el dinero que usted gana en el empleo que no es seguro, usted lo pone en una cuestión que no le aporta ningún ingreso, usted lo estaba, desde que lo choquen, se le fue todo ese dinero a la calle. ¿Qué recomiendan ellos? Cosas que no te aporten valor, págalo lo más rápido posible, para que entonces tú puedas poner tu dinero en cosas que sí te aporten valor. Se lo explico con un amigo mío. En Italia tengo un amigo que fue muy inteligente. Él empezó a trabajar y cuando lo ascendieron, a los 30 años le dieron una muy buena posición. Lo primero que hizo fue, en Bérgamo, fue y se compró un apartamento. Curiosamente, ese apartamento que él se compró era un convento que habían hecho en el año 1200. Y ahora lo hicieron todos apartamentos. El tipo se compró su apartamento y andaba en una pasola. ¿Sabes lo que es una Vespa? El tigre lo que tenía era una Vespa, aunque era ejecutivo. Él salía de su apartamento, se iba a pie al trabajo, y cuando tenía que sacar a la muchacha, y ¿me entiende? Entonces iba en su Vespa, Italian Boy. Sus amigos empezaron a comprarse BMW. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, en ese apartamento, él se compró, él se casó, crió a sus 3 hijas, y ahora se compró otro apartamento, y en el mismo edificio donde él vivía, se compró un segundo, ahora tiene en ese edificio 2, y un tercero que es donde él vive con su esposa. El BMW de los amigos, ¿dónde anda? Chatarra. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Muchos jóvenes profesionales cometemos el error que desde que empezamos a ganar dinero, lo primero que hacemos es comprar una jipeta. Pero se supone que eso tiene que representar del 15 al 20% de lo que usted se gana anualmente. ¿Por qué? Porque a menos que usted sea corredor de carrera y le paguen por manejar ese carro, usted está tirando el dinero a la calle. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de los seres humanos se queman porque en Estados Unidos principalmente, la mayoría de las personas que usted conoce están tan endeudados en cosas que no le producen dinero que ellos no aguantan 2 meses sin recibir el cheque. Si mañana no le entra el cheque, la compañía de la gente que ellos deben, le dan 1 mes, o sea que tienen 2 meses, pero ya después de ahí están en bancarrota. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos relajar de la vanidad que está en mí. Palesi fue una travesura que hizo una compañía que se llama Payless. ¿Ustedes han oído hablar de Payless? Sí, claro. Muy bien, Payless vende zapatos de alta gama, ¿sí o no? Es cartón para los pies, porque te duran 2 o 3 meses y ya. Y mucho menos aquí, que los zapatos le dan duro. ¿Qué pasó? Payless se fue a Los Ángeles, rentó un local en un mall de alta gama, y entonces tomó sus productos de Payless,
puso la tienda que se llama Dique Palesi, invitó a muchos diseñadores y diseñadoras muy allá, y la gente llegó y empezó a pagar $600 por un zapato de Payless. Cuando terminan de pagar, Payless le dijo, señores, esto fue una broma, tengan, le estamos devolviendo su dinero y llévense los zapatos, se los regalamos. Pero lo que ellos querían demostrar era, solamente con un poco de mercadeo, solamente con que fulano y fulanito que son famosos lo tienen, señores, la gente toma el dinero que se ganaron con el sudor de su frente para entonces botarlo en cosas que son literalmente basura. Un amigo mío de la escuela me dio un show, hizo un gran show, cuando pagó $300 por una camiseta de poliéster, sin cuello. $300 por una camiseta de poliéster, sin cuello, nada más porque era Burberry. Entonces, como el mundo se está complicando, como la élite está diciendo que estamos entrando en los próximos 10 años a una nueva realidad donde gran parte de la sociedad no tendrá destrezas ni siquiera habilidades para ser útiles, ¿por qué no empezamos a preparar el arca de nosotros ahora? ¿Se entiende o no se entiende? Acomódese. Por ejemplo, si usted es retirado o retirado, tiene planes de retirarse, asegure su nido. Si tiene que reducir el tamaño de su casa, mudarse a una más chiquita, para entonces vivir fuera de peligro y de cosas, hágalo. Conozco un profesor que fue muy sabio. El tipo, cuando se iba a retirar, vendió su caserón, se compró un dúplex y vive con su esposa en un dúplex. ¿Por qué? Porque el tipo dice, yo no voy a gastar. Terminamos con el libro de Proverbios para darle los 15 minutos de la pregunta. Pero, ¿se entendió lo que... Señores, yo no quiero dar mucho detalle, pero lo único que voy a decir es, los cerebros malévolos que están haciendo planes para desgraciarle la vida al otro, para beneficio de ellos, son muy inteligentes. Cuide lo suyo y asegúrese de que cada paso que usted da sea en base a la sabiduría que Dios da. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 7, aquí terminamos para empezar la pregunta. Proverbios capítulo 4, versículo 7, dice, sabiduría, ante todo adquiere ¿qué cosa? Sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere ¿qué? ¿Quién es el único que da la sabiduría divina? ¿Quién es el único que puede dirigir tus pasos? Porque ustedes saben que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es el fin de ¿qué? Entonces, si el único que nos puede llevar por un camino claro, un camino derecho, y el único que nos puede dar sabiduría es Dios, acerquémonos a Dios, para que Dios haga dos cosas. Número uno, nos aclare cuáles son los espejismos o la vanidad que tenemos en nuestro propio corazón, que nos está haciendo esclavo de estupideces que nos ofrece el mundo. Y segundo, que nos dé la sabiduría para saber dónde poner los recursos, los talentos y los dones que Él nos da. ¿Se entiende o no se entiende? De lo contrario, usted puede estar preparando un futuro donde la élite lo considera a usted parte de la clase inútil. Y a esa gente no le van a dar preferencia en nada. ¿Se entendió? Sí, quédame caballero, pongámonos en pie, oremos.